buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias también al extraordinario ponente que tenemos esta tarde con nosotros, a Pepe Tam. Pepe es vicepresidente de Transformación Digital de Softec y anteriormente también trabajó durante muchos años en el Tecnológico de Monterrey como director de transformación y también de IT. Y bueno, pues Pepe tiene una amplia experiencia en muchísimas cosas, no solamente en esto que acabo de comentar, sino en planificación estratégica, en temas de relaciones con clientes, en temas de datos, de desarrollo de software, o sea, de muchos temas, también en el mundo del emprendimiento. Y bueno, y está aquí hoy también para hablarnos de educación porque es un tema que él también es muy buen conocedor, ha llevado también muchos proyectos de este tipo y nada, viene hoy a hablarnos de educación y de cómo hackearla. Entonces os dejo con él y adelante, Pepe. Muchas gracias, Paola. El tema de educación, y no sé si ustedes están en alguna institución educativa, ¿están o no? No, yo actualmente no, solo ¿No? trabajo. Entonces, ¿les gusta el tema de la educación? Bueno, yo tuve la suerte de estar 6 años trabajando en una universidad que se llama Tecnológico de Monterrey y, y la verdad, aprender y conocer lo que significa el trabajo universitario, esta es una universidad que es un sistema universitario de 2 universidades, una escuela de medicina, un par de hospitales, atiende a un ecosistema de 350,000 alumnos en 50 campus. Entonces sí es una universidad un poquito grande, está situada en México. Yo soy peruano, vivo en Monterrey. Esta semana, curiosamente, estoy en Texas. Y parte del trabajo en la universidad precisamente fue el pensar cómo se puede codiseñar un nuevo modelo educativo. Y esto fue pensado en el año 2011 y el grupo del consejo de la universidad tuve la suerte que me invitara a ser parte de este equipo de codiseño y estuve 6 años trabajando primero en co-crearlo y después en implementarlo. Y lo que les voy a compartir ahora es lo que la universidad no se atrevió a hacer. Es decir, les voy a dar cosas que el modelo Tech 21 no tiene y que yo creo que sí vale la pena pensarlas como parte de la evolución educativa. Por eso le llamé ¿qué hack necesita la educación? Entonces, mi primera reflexión fue obviamente buscando algunas universidades en España si les parece que esta foto es sobre educación. Porque están las universidades, ¿no? O quizás esta foto será sobre educación si pensamos en niños. O quizás si pensamos en chicas y chicos que están trabajando en equipo para aprender. O si pensamos en diferentes generaciones tratando de aprender, pero con cosas de la vida. ¿Se acuerdan de este gato? ¿Les hace recordar a alguien? Es el gato de Alicia. Y ese gato de Alicia pareciera para mí que es un primer mensaje de este hack en la educación. Porque se acuerdan que Alicia lo primero que hacía era casualmente preguntar, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? ¿No? Y el gato, Cheshire, le decía, esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia respondió, no me importa mucho el sitio. Y el gato le dijo, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Y este pequeño diálogo de Alicia en el País de las Maravillas me hace acordar al primer hack que le tenemos que hacer a la educación. Porque hoy las chicas y los chicos que a los 17, 18 años quieren empezar a estudiar, lo primero que les preguntamos es qué vas a estudiar, ¿no? O sea, hoy para aprender necesitamos decidir qué carrera y en qué universidad. Y pareciera que la pregunta que le hace Alicia al gato, ¿no? O sea, ¿cómo una niña o un niño, o una joven o un joven de 17, 18 años, le preguntamos qué va a hacer el resto de su vida? Y lo curioso es que si solo tienen 16, 17, 18 años, ¿cómo les pedimos que tomen una decisión para el resto de su vida?
Y es el primer pensamiento que nos hacíamos, ¿no? Hay un señor, se llama Loris Malaguzzi, no sé si han tenido la suerte de leer sobre él, que ya falleció, que tiene algo que se llama la pedagogía Reggio Emilia, y habla de que los niños tienen 100 y les robamos 99. Les comparto este video corto. Y lo que sucede es que realmente los niños tienen muchas maneras, son muy creativos, tienen muchísimas maneras de hacer las cosas, y esos niños cuando crecen siguen teniendo esa creatividad. Y a veces pareciera que la educación nos limita esa capacidad de creatividad. Pero somos en nuestra mente los mismos niños de cuando teníamos 8 o 9 años y tenemos 17, 18, 20 y tantos, 30 y tantos, en mi caso 50 y tantos, y de repente ese niño sigue ahí, solo que la educación lo durmió. Y mi primera reflexión, como digo yo, o primer hack a la educación, es que el aprendizaje debe estar centrado en quien quiere aprender. Porque el aprendizaje sucede cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y las universidades quieren enseñar. Y las personas son las que quieren aprender. Sin embargo, toda la educación hoy está centrada en la universidad que enseña, donde la persona que quiere aprender tiene que elegir primero qué aprender y después decide dónde la va a aprender. En vez de decirle al mundo, yo quiero en el futuro trabajar de esto y quiero saber qué necesito aprender para trabajar de eso. O el resto de mi vida quiero hacer esto porque es mi pasión. Quiero hacer esto que es mi motivación. Y en ese contexto que alguien me diga, por favor, qué necesito aprender. Entonces, a esto lo estamos bautizando como un principio de reciprocidad donde queremos crear un impacto. Por eso le ponemos impactus fiat, ¿no? Dejemos que haya un impacto. Es un principio de reciprocidad. Es un primer hack a la educación. Y cada uno de nosotros tenemos un don especial. Y de alguna manera es nuestro deber con la humanidad expresar y compartir ese don. Hay un concepto japonés que se llama el Ikigai. Y el Ikigai es nuestra razón de ser. Y esa razón de ser nos pide que reflexionemos primero de 4 cosas. La primera es qué es lo que amamos hacer, qué es lo que nos encanta, qué es lo que nos gusta. Lo siguiente que pensamos es, oye, ¿y por qué me podrán pagar? Y después, ¿y qué es lo que el mundo necesita? Y después, ¿en qué soy bueno? ¿En qué soy buena? Y fíjense esas 4 preguntas tan simples y a veces tan difíciles que nos tenemos que poner a pensar un ratito antes de responderla. Imaginemos que en estos círculos escribimos qué amamos hacer, por qué nos pueden pagar, en qué somos buenos y lo que el mundo necesita. Lo que está entre lo que amamos y lo que somos buenos es lo que nos apasiona. Lo que está entre lo que el mundo necesita y por lo que me pueden pagar es nuestra vocación. Lo que está entre lo que amamos y lo que el mundo quiere es nuestra misión. Y lo que es entre lo que somos buenos y lo que nos podrían pagar es nuestra profesión. Y lo que está en el medio es justamente nuestra razón de ser. Y la pregunta es, ¿y la educación no podrá contribuir a ese propósito que tenemos? Pareciera que sí, ¿no es cierto? Pareciera que la educación podría contribuir a eso a lo que nosotros queremos contribuir en el mundo, a eso que nos apasiona, a eso que amamos, a eso que vemos que es nuestra misión y vocación, y por lo tanto queremos elegir una profesión. Y en ese contexto quisiéramos que ese Ikigai, que esa razón de ser, que ese propósito único que tenemos, nos dé oportunidades de servicio a los demás, porque se nos da bien, pero también nos dé oportunidades de crecimiento, porque es lo que el mundo necesita, y es nuestra contribución al mundo, y obviamente eso podría darnos un buen trabajo.
¿Y qué tan fácil es que eso suceda en la realidad? Muchas veces tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y en ese contexto hay que pensar, bueno, ¿y qué amo hacer? Estos chicos disfrazados de astronautas preparados para COVID-19, ¿no? Están en una piscina vacía imaginando qué es la luna. Y de repente ese niño podría preguntarse, ¿y qué necesito saber para vivir de ser un astronauta? Les comparto este video. What do you prize? I prize reinventing wheels. I prize not getting pushed around anymore. I prize the day I walk with bionic legs instead of wheels. I prize enough clean energy to light a city and all our dreams. Listen, the Eagle has landed. I prize having the first home on the moon. I prize going to space to save the Earth. That's one small step for man. I prize a phone that is as smart as 10 doctors. That can treat me anywhere, anytime. I prize an ocean that is not full with plastic garbage. But clean water and whales with huge tails. I prize minds coming together to make the impossible possible. I prize the future, soaring on the wings of competition. Let's make it happen. Let's make it happen. You can make it happen. One giant leap for mankind. What do you prize? Y otro de los hacks que tenemos que hacer de educación es precisamente ese, ¿no? ¿Cuál es nuestro sueño? Y si nosotros queremos vivir nuestro sueño, ¿dónde puedo aprender lo que necesito para concretarlo? Así debe ser la educación. La educación debe ayudarme a vivir mi sueño y la educación debe ayudarme a aprender qué necesito saber para concretarlo. Y en el mundo real hay muchos desafíos. Y la pregunta es, ¿qué desafíos tengo que aprender a resolver para ser bueno en lo que quiero soñar hacer? Y ese es otro principio de reciprocidad. ¿Quién me puede enseñar a resolver los desafíos que yo voy a resolver en el futuro? ¿Y cómo puedo avanzar? Gracias, Ana Cristina. Veo que tú trabajas en una universidad online. Y es curioso porque la pregunta es, cuando estudiamos, típicamente estudiamos con otros estudiantes del mismo curso, de la misma carrera. Y la pregunta es, ¿y vamos a trabajar con los que estudiaron con nosotros? Con mucha suerte, quizás con alguno o alguna. Pero generalmente, ¿con quiénes trabajamos? Vamos a trabajar con muchas personas que no conocemos. Vamos a trabajar con muchas personas que estudiaron algo diferente a lo que nosotros estudiamos. Porque el mundo depende de personas que nos comunicamos vía redes, como en esta foto. Y esas redes, obviamente, son otro principio de reciprocidad.
Porque mientras trabajo y mientras estudio, voy a aprender de otros. Voy a trabajar con otros y voy a entender sus puntos de vista. Y de esa manera voy a estudiar y voy a avanzar. El mundo está lleno de desafíos y cada problema tiene una solución. Nuestro segundo hack es, voy a aprender de lo que quiero vivir. Y pronto. Porque ahora todas las universidades se preguntan si podemos aprender en menos tiempo. Porque es curioso cómo en algunas universidades que son privadas, el costo de una mensualidad es más caro de lo que vamos a ganar cuando terminemos de estudiar. Entonces quiero aprenderlo rápido. Haciendo encuestas a las chicas y a los chicos que estudian en las universidades, en su tercer semestre, se les pregunta si ellos hubieran cambiado de carrera. El 67% de ellos dice que sí. Pero solo el 12% lo hace porque implica perder por lo menos un año de estudios, y es un año de tiempo, más un año de dinero, más un año de esfuerzo. Entonces continúan estudiando en lo que estaban. Y ese es otro principio de reciprocidad. Quiero aprender de lo que quiero vivir, y pronto. ¿Alguien reconoce esta foto? ¿Quién es? No sé si les gusta la literatura sudamericana. Algunos dicen que es francés, otros dicen que es argentino, Julio Cortázar. Julio Cortázar preguntaría, ¿quién me contratará por ser bueno en esto? Entonces la pregunta es, si nos encontramos nuestra pasión, ¿habrá gente que quiera contratar porque vamos a trabajar en aquello que nos apasiona? Una educación que me brinde autonomía, confianza, disciplina, ¿será buena? Compartamos este videíto sobre esas ideas. Es increíble cómo este método de aprendizaje creado en la época de la Segunda Guerra Mundial y creado para niños de 0 a 13 años,
en realidad también sería increíble poderlo aplicar de los 14 hasta los 50, ¿no? Porque necesitamos esa educación que nos da confianza, que nos da autonomía, que nos da disciplina. Y muchos piensan que una educación Montessori es una educación que genera caos, que es relajada, que es libertinaje, que todos hacen lo que quieren. Y en realidad no, es totalmente personalizada. Se crea confianza, se crea liderazgo, está alineada a los valores de los principios sostenibles de la UNESCO. Genera personas conscientes. Y la pregunta es, ¿y si los empleadores fueran mis profesores y los trabajos fueran mis cursos? Cada trabajo sería una oportunidad para aprender algo gratis. ¿Y qué tal si preguntamos, ¿y esos que me contratarán podrán financiar mis estudios? ¿Ustedes piensan que hoy, cada vez que alguien quiere reclutar a una persona, ese requerimiento de empleo corresponde a una carrera que existe? La realidad es que no. Las carreras, las necesidades y los desafíos del mundo en el que vivimos hoy han avanzado tanto que no hay carreras actualizadas para poder brindar el aprendizaje que necesitamos. Y las universidades se mueven además lentamente, no porque quieran ser lentas, sino porque necesitan oficialmente acreditarse como una institución educativa. Y la acreditación requiere mucha documentación, procesos, procedimientos y tiempo. Es mucha burocracia. Una universidad, debido a esa burocracia, no puede actualizarse a la velocidad que el mundo necesita. Sin embargo, si hackeáramos la educación y las empresas dijeran, yo necesito una persona con este perfil, y este perfil lo pueden aprender conmigo o con tales otras empresas. Y si tú aprendes, tienes un trabajo asegurado conmigo, es más, como me interesa que te capacites en esto, yo te financio tu aprendizaje. Imagínense un hack en educación así. Y obviamente, si me van a contratar, me tienen que decir, tengo que practicar. ¿Y qué tal si también ese es otro principio de reciprocidad? Los que me quieren contratar me van a dar un don de practicar para aprender bien. Entonces, cada trabajo, cada lección me va a abrir una puerta al mundo de tareas para aprender y por la que podrían pagar ya. Y ese sería otro principio de reciprocidad, donde podemos confiar en el impacto que la educación puede tener. Entonces viene nuestro hack 3. El futuro de la colaboración es la reciprocidad. Y es un principio de reciprocidad. Ahora, los trabajos, entonces, pueden sponsorear la educación. Imagínense un océano de reciprocidad, donde todos enseñan y todos aprenden. No hay coaches que nos guían, que nos comparten su experiencia exitosa y también su experiencia de fracaso para aprender. Que nos comparten conocimiento, pero también desarrollo. Que nos ponen desafíos. Que no nos dan la respuesta, nos apoyan para que pensemos y para que aprendamos cuáles son las respuestas. Nos podemos equivocar. También los que nos enseñemos. Entonces, los mismos empleadores, los mismos trabajos podrían pagarnos para validar las competencias, porque al final del día las necesitan. Y las entrenemos para trabajar con ellos. Y es otro principio de reciprocidad. Inclusive podríamos decir, ¿qué tal si te ofrezco el 1% de lo que voy a ganar a cambio de que tú me pagues que necesito aprender para trabajar contigo? Y yo te puedo demostrar que soy bueno, o que soy buena, que aprendo rápido, que me gusta experimentar, que puedo ser un líder en tu empresa. Cree en mí, confía en mí. Porque el futuro de la colaboración es la reciprocidad. Entonces podemos monetizar la educación. Podemos buscar que nos paguen por aprender. Porque hay muchos lugares que necesitan entrenar y que no los consiguen.
Entonces, ¿qué mejor que ellos identifiquen a los candidatos desde antes y que realmente les den la oportunidad de tener esa experiencia y ese conocimiento antes de estar con ellos, esponsoriados por? Entonces, para hackear la educación, tenemos que aprender a vivir más en reciprocidad. Y era bien aprender, aprender y reaprender. Porque si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no abrimos nuestro corazón y nuestro cerebro, si no nos atrevemos a aprender a volar, si no nos atrevemos a hacer cosas que nunca nadie ha hecho, ¿cómo podemos crear esos principios de reciprocidad? Hoy nos toca la educación. Este miércoles, este jueves, este viernes, este sábado, vamos a hackear la educación en España. Y los necesitamos. Necesitamos sus corazones y sus mentes y sus cerebros. Porque podemos hackear la educación. Y vamos a recordar nuestro primer hack. El aprendizaje debe estar centrado en quien quiere aprender. Nuestro segundo hack. Voy a ver pronto. Nuestro tercer hack. Colaboración. Podemos monetizar nuestra acción y podemos lograr que nos paguen por aprender, porque nos necesitan entrenados. Y esos son principios de reciprocidad que van a generar un impacto en el mundo. Porque la educación depende de la reciprocidad del ecosistema global. Y estos principios de reciprocidad realmente es lo que la educación necesita. Porque reciprocidad es intercambiar con otros en beneficio mutuo. Cuando hablamos de reciprocidad no estamos hablando de un trueque. Yo te doy, tú me das. Estamos hablando de yo estoy para darte. No sé si en el futuro tú me vas a poder dar, pero tengo esa confianza. Esa reciprocidad vive en ese intercambio y en esa filantropía. Y la ventaja es que es contagiosa, porque puede escalar al infinito. Y los que estamos alive vivimos esa reciprocidad. Ninguno de nosotros pide que nos paguen algo. Estamos porque queremos impactar al mundo y sabemos que es nuestro. Y esto es lo que yo traía hoy para compartir con ustedes, para dejar un espacio de diálogo, de conversación, que no sea nada más un monólogo de cosas que escribieron. Entonces, hola Álvaro, ¿cómo estás? Entonces, Susana, Ana Cristina, ¿qué piensan? ¿Qué les parecen estos hacks? Pues me parece muy interesante, la verdad. Espera que me ponga la cámara para que así nos veamos. Nada, me ha gustado mucho la ponencia, me ha parecido muy interesante y es verdad, no sé, es que sí, parece que estás pidiendo. No sé, me parece muy interesante el verlo eso como un aprendizaje constante, que no sea solo cuando somos niños, sino que también incluso en el ámbito laboral, ¿no? Lo que comentabas, que lo veamos siempre como una oportunidad para aprender, incluso para fracasar, y que al final el fracaso lo veamos como un aprendizaje. Así que, no sé, me gusta mucho. Comenta Ana Cristina por aquí bueno, por el chat una pregunta y dice: ¿cómo podemos hackear la educación cuando las políticas educativas no nos acompañan? Algo que aprendimos trabajando en la universidad es que es contagioso. Si nosotros compartimos ideas que pensamos, que creemos, que confiamos, en las que estamos apasionados, que pueden ayudar a mejorar, los demás maestros, las autoridades, van a buscar la manera de conseguirlo. Es contagioso. Obviamente, si alguien tiene una posición de liderazgo, una posición política, una posición de toma de decisiones, obviamente es mejor. Sin embargo, el que no tengamos esa posición no nos impide que hablemos, así como ahora. El hecho de, desde que tú eres maestra y tienes otras maestras y otros maestros que están con ustedes, puedes compartirlo y gozar, y pueden abrir un espacio abierto. Obviamente también con los estudiantes, con las alumnas, los alumnos, ¿no?
en general, cada vez que nos ha tocado compartir ideas con maestros, el eco es como si fuera un espacio infinito. Realmente es contagioso y todos dicen, yo quiero apoyar, yo quiero apoyar. Siempre en este mundo en el que estamos de redes sociales, nuestros grados de libertad bajaron a 2.4. Eso significa que nosotros conocemos a alguien que conoce a alguien que nos puede ayudar a llegar a ese líder. Antes eran 7 grados de libertad. Desde que tenemos redes sociales, ahora en menos de 3 llegamos. Entonces, confiemos en esa posibilidad de red, de colaboración, de reciprocidad, donde podemos convencer a los demás. Hola, David. Hola, perdonar que estoy también en un espacio compartido y no puedo abrir cámara, pero me incorporo un poquito tarde, así que voy a escuchar y nada, y si puedo participar, pues estupendo. Gracias, David. Por ahí van a publicar la grabación de esa sesión para que puedas, si te interesa, escuchar la primera parte. Estupendo, muchísimas gracias. Sí, en los próximos días os compartimos el enlace para que podáis ver la grabación de esta y de todas las charlas que vamos a tener durante la semana. Yo darte la enhorabuena, Pepe, me ha encantado el enfoque que le has dado y lo del principio de reciprocidad, que lo veo muy potente y me quedo también el intentar descubrir en los jóvenes con prontitud ese propósito, ¿no? En ellos, ¿no? Y luego me ha encantado el hecho de que te paguen por educarte, o sea, es súper interesante, ¿no? Porque macheas un poco las dos necesidades de una parte y otra y me parece muy potente. Gracias. Gracias, Álvaro. Yo propuse esta idea en un Education Exchange en una universidad en Seattle, que es la más innovadora de Estados Unidos. Y eso me acercó con Satya Nadella. Entonces Satya Nadella me dio una cita de 30 minutos para presentarle esta idea de hackear la educación. Y me pidió que lo presente entre 50 universidades y a las 50 universidades les encantó, ¿no? Entonces Satya me dice, bueno, ¿cuánto dinero necesitas para hacer esto? Yo le dije, pues necesito un ecosistema, no necesito dinero. O sea, sí lo necesito, pero realmente lo primero que necesito es un ecosistema. Y me dice, bueno, en esa época yo ya había dejado de trabajar en la universidad. Y me dice, bueno, tú eres el que ha ayudado a co-crear este modelo educativo en el TEC, que lo conoce todo el mundo en América Latina. Tu ecosistema, ¿qué universidades debería tener? Entonces yo le dije, bueno, en América Latina, la Universidad de los Andes, en Colombia, la Universidad Católica de Chile y el Tecnológico son como las 3 privadas que podrían hacer un ecosistema muy interesante con empresarios, ¿no? Y lo que me dijo fue, en Microsoft, nosotros siempre nos hacemos 3 preguntas, y son 3 porqués, ¿no? ¿Por qué piensas que esta idea es valiosa para ese ecosistema? ¿Por qué piensas que las instituciones del ecosistema participarían? ¿Y por qué piensas que las personas que quisieran usar este producto o servicio lo usarían? Entonces, me quedé pensando y obviamente me fui a las universidades a preguntarles. Y las 3 universidades decidieron hacer como un consorcio para trabajar en temas de innovación y están trabajando en casualmente tratar de aterrizar esta idea y estoy colaborando con ellos en eso. Entonces espero que pronto podamos hacer algo a nivel de ecosistema, pero no hemos hecho nada en Europa porque no conozco universidades por allá, entonces les regalo esta idea para que ustedes hackeen la educación por allá y obviamente encantado de colaborar, ¿no? Sí, sí, de eso tenemos que hablar más, Pepe, porque desde luego yo creo que se pueden hacer muchas cosas, no es fácil, ¿no? Porque siempre esto hay que movilizar a muchas personas, pero bueno, cada vez lo tenemos más fácil, ¿no? Como bien dice, hay que hacer algo, hay que empezar a avanzar poco a poco y sí, me parece súper interesante, la verdad. Y me ha encantado muchísimo, sobre todo la parte del principio, porque tú sabes, yo soy mucho de
impulso, ¿no? Y de hacer las cosas que me gustan, ¿no? Y que me emocionan, ¿no? Y si me puedo ganar la vida con eso, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero necesito, o sea, es que le dedico muchas horas, ¿no? al trabajo, entonces necesito, ¿no? Estar haciendo algo que me encanta, ¿no? Y que estés como súper alineado a lo que yo quiero conseguir como persona, ¿no? Entonces me ha encantado el enfoque ese de eso, de qué es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus pasiones, ¿no? Y cómo alinear eso con el aprendizaje y con el trabajo y con lo que al final devuelves a la sociedad, ¿no? La parte esa también de la responsabilidad de compartir, ¿no? Lo que uno sabe, ¿no? O lo que uno tiene, que lo que sabes hacer bien no se quede contigo, ¿no? Entonces esas son cosas que resuenan un montón conmigo. La verdad que me ha encantado ese punto de vista. Tenemos una experta ahí en Purpose, que es Carolina. Carolina Marcón es experta en tu talento único y el Ikigai. De hecho, ella se dedica a eso, entonces todo lo que hace Caro en esa parte. Sí, el Ikigai es un halo de conceptos. Es súper útil que lo apliquemos todos en nuestra vida. Sí, porque además descubres cosas, ¿eh? Quiero decir que descubres incluso cosas de ti mismo que a lo mejor no te las habías planteado así, ¿no? Y no sé, yo he hecho también algún experimento, digamos, entre comillas, de trabajar ese tipo de cosas con chavales, ¿no? Y tal, y suele dar buenos resultados porque salen cosas muy interesantes y muchos de ellos incluso se sorprenden, ¿no? Al final de dónde tienen esas áreas de solapamiento, ¿no? De intersección, ¿no? Y no sé, descubren también, descubren sus talentos, ¿no? Y descubren cosas. Entonces está... Sí. Sí, totalmente. Ese descubrimiento está increíble. Les cuento brevemente qué es lo que logramos, qué partes sí pudimos hackear en la universidad en la que estuve trabajando durante 6 años. Lo primero que logramos hackear fue el primer hack a la educación, ¿no? La universidad tenía 10 escuelas y 90 carreras en 50 campus. Un sistema universitario gigante. Logramos que hubieran 10, le llamaron trayectorias. Hay una universidad en Australia que utiliza un concepto que le llaman pathways. En Estados Unidos le llaman majors y minors. Entonces, en vez de que los alumnos decidieran entre 90 carreras y les costara 1 año y medio cambiar de carrera, lo que se crearon fue que el proceso de selección de tu carrera fuera en 3 fases y que tú pudieras elegir un camino, ¿no? Por eso le llamaron como un recorrido. Entonces, los primeros 3 semestres se cortó de 10 semestres a 8, o sea, se acortó el tiempo de formación, y en esos 8 semestres, los primeros 3 son para explorar. Entonces, la idea es... Gracias, Ana Cristina. La idea es que durante 3 semestres los alumnos que desde el primer semestre tienen un coach puedan explorar las entre 6 y 10 carreras que tiene la escuela. Entonces le llaman esa trayectoria. Entonces en esa hay una trayectoria de ciencias sociales, de ingeniería en procesos o ingeniería en tecnología, de la parte de arte, diseño, arquitectura, la parte de emprendimiento, marketing, administración, etc. Entonces hay 10 trayectorias, en cada trayectoria entre 6 y 12 carreras. Durante los primeros 3 semestres va explorando las carreras dentro de esa trayectoria, pero puede cambiar en cualquier momento de trayectoria y no perder tanto, ¿no? En el 4º semestre le llaman la decisión y los últimos 4 semestres es la parte de especialización, donde ya empiezan a trabajar. El otro cambio que se hizo fue, antes las carreras eran 75-80% fijas y solo 20-25% de cursos que uno podía elegir, ¿no? Optativos. Hoy son 50-50. Entonces la formación básica es el 50% y el otro 50% lo eligen los alumnos. Entonces por lo menos el primer hack de cómo lograr que la persona que aprende elija las cosas se logró cambiar. En el segundo hack se avanzó en tratar de que haya un semestre que fuera en una empresa de tiempo completo con desafíos reales, calificados por la empresa, no más de 20 alumnos con 5 profesores tutores, y el otro semestre fuera en alguna universidad en una experiencia internacional.
Entonces la universidad hizo acuerdos con 500 universidades alrededor del mundo para que no paguen algo adicional, sino la colegiatura que pagan normalmente, y pueda haber ese intercambio, para que también tengan esa visión de compartir con otras disciplinas, con otras mentalidades, con otra cultura las cosas, ¿no? El otro cambio que se hizo fue en los maestros, porque no todos los, o sea, así como no podemos pensar que las personas son supermujeres o superhombres, los maestros tampoco son superprofesoras y superprofesores. Somos humanos todos. Entonces hay cosas que sí, en las que sí somos buenos, y hay cosas en las que no somos tan buenos, o somos muy malos. Entonces no todos los maestros son buenos, por ejemplo, expositores. Hay maestros que son muy buenos investigadores, pero no se les da a exponer. Miran la pizarra en la que escriben, ¿no? ¿Se acuerdan de la época de las pizarras y las tizas? Pues miran como si fueran, como que nadie lo fuera a copiar. O hay otros maestros que son muy buenos para hacer desafíos. O hay otros maestros que son muy buenos para coachar. Entonces se trató de descubrir el Ikigai de los maestros. Y se generaron 5 avenidas de los maestros. El maestro que es muy bueno comunicando, el lecturer, el maestro que es muy bueno haciendo desafíos, generando desafíos, aquel maestro que es muy bueno investigando, generando conocimiento, aplicándolo a desafíos de la realidad, aquel maestro que es muy bueno coacheando, enseñando, compartiendo, yendo a empresas, generando desafíos con ellos. Entonces, también se hizo un cambio en los maestros. Y obviamente que todos aprendan redes sociales, porque lo que vimos es que teníamos universidades y programas del siglo XIX con maestros del siglo XX para alumnos del siglo XXI, y esos 200 años de diferencia son mortales, ¿no? Ya. Claro que necesitamos que los alumnos no tengan miedo, como yo diría, en México le dicen rucos a los que son mayores de 50. Ustedes le dicen viejunos, ¿no? Bueno, yo soy un viejunennial, porque soy un viejuno, pero que piensa como millennial. Entonces, ese es el cambio que hay que hacer en los maestros y en las maestras, que son viejunas y viejunos. Hay muchas maestras y maestros que están encima de sus 50. Es más, hay de los mejores maestros que están encima de los 65, que ya se jubilaron. Y cuando se jubilan, pues la vida la tienen resuelta, ya pagaron los préstamos que tenían, posiblemente tienen que preocuparse por su salud, pero están en su mejor momento de compartir todo lo que aprendieron y coachar jóvenes. Y Correcto. Por alguna razón las universidades jubilan a los maestros a los 65 y no contratan maestros de 60 o 65. Y de los 65 a los 75, si Diosito nos da salud, son edades maravillosas para que los maestros puedan compartir. Pero como decía Ana Cristina, las leyes no ayudan. Porque si tú contratas a un maestro después de los 65, puede perder la jubilación. O sea, su pensión, que es una locura. Entonces, hay muchos cambios que hacer, ¿no? Pero es parte de los hacks que hay que hacer a la educación. Y en fin, yo me podría quedar aquí hablando horas, pero bueno, fue Y yo apasionante escuchándote. 6 años ahí con la universidad, aprender tanto, y bueno, ahora regresé a mi mundo más de consultoría, emprendimiento, de siempre seguir aprendiendo, pero la pasión, el Ikigai por la educación nunca lo voy a perder. Por eso ando por aquí. Sí, sí. Y yo que te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Pepe. Ha sido una maravilla hablar contigo esta tarde. Y seguro que vamos, las personas que ahí nos han acompañado y los que vean la grabación disfrutan muchísimo. Así que bueno, que muchísimas gracias. Y a por ello vamos. También con estas cositas intentamos contribuir a mover conciencias y a hacer cosas, ¿no? que promuevan el cambio. Sí, muchísimas gracias. Les deseo que se diviertan mucho en sus sesiones del desafío del futuro de la educación en España. Ya me tocará por ahí un grupo a mí el viernes y ahí estaremos divirtiéndonos un rato. Les deseo lo mejor, cuídense mucho y encuentren su Ikigai. Un abrazote. Exacto. Muy bien. Gracias. Buenas tardes. Ustedes. Adiós. Chau, chau. Adiós.